Bien, iglesia, muy buenos días a los que no he tenido la oportunidad de saludar. Bienvenidos en esta mañana y como siempre lo digo, qué bueno por esa decisión que tuvo en esta mañana de juntos reflexionar, juntos primero orar temprano en la mañana. Estuvimos ahora adorando a través de la música y a través de los diezmos y las ofrendas. Y ahora es un buen momento para reflexionar en lo que nos dice la Escritura. Y estamos en la serie que le hemos titulado Sabiduría para Vivir. Y hoy es nuestra cuarta charla sobre el libro de los Proverbios. Y la primera charla que hablamos fue una invitación. Y era una invitación a tomar en cuenta los proverbios, leer los proverbios. Y espero que pueda estar haciendo la labor, la tarea de leer parte de los proverbios cada día. Es importante para nuestra vida poder leer los proverbios porque hay mucha sabiduría, porque son muy prácticos, son muy vivenciales los proverbios. Luego hablamos sobre la pureza sexual y la semana pasada estuvimos hablando sobre el trabajo duro, ¿sí? Y hoy vamos a hablar entonces sobre el autocontrol. Y le he titulado El fino arte de mantener la calma. Así que, como bien saben, me gusta en las preguntas y me gusta que podamos socializar en las mesas. Y vamos entonces a discutir o dialogar sobre esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que perdiste el control? ¿Cuándo fue esa última vez en que esa sangre hirvió, ¿sí? En que se te llenó la cabeza y todo lo que había de enojo, de ira? Vamos a conversar allí en las mesas. Piense por un momento cuándo fue esa última vez, o puede que haya sido viniendo aquí a la iglesia, ¿sí? ¿Cuándo fue esa última vez que sintió que perdió el control? ¿Sí? Que se enojó, que hubo un momento de ira. ¿Listo? Entonces vamos a compartir allí en las mesas un momento. Muy bien. No voy a pedir a que alguno de pronto nos cuente porque pues de pronto es fácil poder contar en la mesa, pero poder decir algo es complejo, ¿cierto? Pero creo que podríamos decir que todos los que estamos aquí en algún momento hemos perdido el control. Sí, cierto, sí. Ese momento en que se llenó de ira nuestro cuerpo, alma, espíritu, nuestro ser, todo lo que había, y que fue descontrolado, ¿sí? Bueno, una sola conversación, por favor. ¿Listo? Gracias. Creo que todos hemos pasado por eso, ¿sí? Situación con la pareja, que la pareja nos llevó a ese límite. Y no sé si algunos estarían de acuerdo conmigo, los que tienen hijos o nietos. Ay, son tan buenos para llevarnos a ese límite, ¿cierto? A mi esposa y a mí nos pasó esta semana. El miércoles, justo cuando estábamos en la reunión del estudio bíblico, nuestra hija es paciente, nuestra hija es muy querida, pero ella es de voluntad firme. Cuando quiere algo, lo quiere ya. Y resulta que estábamos en el momento de la música y mi esposa antes tenía el control para pasar las diapositivas. Pues la niña quería que la mamá le pasara el control. La mamá le hacía a un lado haciéndole como que, y ella y se pegó una rebotada y fue un momento que causa enojo. Y algunos saben de qué estoy hablando con los hijos, ¿cierto? Donde uno pierde el control. Con mi hija también he perdido el control de algunos momentos que me lleva al límite, ¿sí? Que a veces no sé qué hacer con ella porque es de voluntad muy firme, ¿sí? Cuando quiere algo, lo quiere. Y le hemos estado enseñando sobre ese proceso, pero a veces es difícil. Y pasa con los hijos, pasa con la pareja, pasa con las circunstancias en nuestra vida. Vamos en el auto, en la moto, una persona se atraviesa, el bus nos deja, o estamos haciendo fila y otra persona se pasa por un lado y causa enojo, ¿sí? Perdemos el control. Y en el corazón humano hay una capacidad enorme para el mal. La Biblia nos dice eso en Romanos 3:23.
nos dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas e incurable. ¿Quién lo podrá entender? Entonces hemos pasado por algún momento de ira, de enojo, de perder el control. Ahora quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Es posible que un hombre que parece ser amable, optimista, positivo y genuinamente bondadoso pudiera cometer un asesinato a sangre fría? Un hombre que es calmado, bondadoso, que mejor dicho, ¿creen que podría cometer un asesinato a sangre fría? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten su mano. ¿Cuántos dicen que no? ¿Sí? La respuesta es no, a menos que sea una persona psicópata, ¿cierto? No a sangre fría, pero sí a ¿qué? A sangre caliente. En un momento de ira descontrolada que pueda llevar a cometer un asesinato. Si no, vaya a la cárcel de la 40. ¿Cuántas personas están allí por un momento de qué? De ira descontrolada. Y son personas calmadas, son personas que no le harían daño a nadie, conscientes, pero en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de impulsividad, cometieron un error. ¿Y están en dónde? Pagando en una cárcel. O inclusive pueden que estén en un cementerio, porque impulsados por esa ira llevaron a otra persona que también pues más enojado, y están también o tal vez en un cementerio. Entonces, ¿podría ser un hombre estos? La respuesta es sí, porque en un momento de ira somos capaces de hacer ¿qué? Cualquier cosa. Por eso, amados, lo importante del autocontrol, lo importante de saber manejar la ira. Y en un ataque de ira podríamos hacer cualquier cosa. Así que este mensaje es realmente sobre ti y sobre mí, sobre esa ira descontrolada que puede hacer mucho daño en nuestras vidas. Acompáñenme entonces a nuestro versículo. Es solo un versículo hoy, pero voy a tratar otros versículos, y está en Proverbios 16:32. Y Proverbios 32 nos dice: mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y en la versión Reina Valera nos lo dice de esta manera: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Qué nos está diciendo Proverbios acerca de la ira? Y nos está diciendo que es mejor ser ¿qué? Paciente. Es mejor eso que una persona que tenga mucho prestigio, mucho poder, y más vale tener control propio que conquistar una gran ciudad. Y en el mundo antiguo los guerreros eran considerados como héroes. Y en el pueblo de Israel, cuando iba hacia las batallas, esos guerreros, y cuando llegaban victoriosos, las doncellas o las mujeres los esperaban, y ellas hacían cánticos, ¿sí?, en honor a esos hombres que llegaron vivos y que conquistaron esas batallas. Y en una ocasión entonces llega Saúl y llega David, y están entrando al pueblo, y las mujeres empiezan a entonar un cántico. ¿Cuál fue ese cántico? Saúl mató a sus miles. Y eso está en 1 Samuel
capítulo 18, versículo 7. Saúl mató a sus 1000, pero ¿qué hizo David? Mató a 10,000. ¿Cómo creen que fue la reacción de Saúl cuando escucha ese cántico? ¿Qué empezó a provocar en él? Celos, ira, envidia, enojo. Y cuando Saúl escucha eso, su ira ardió. Los celos lo llevaron a intentar asesinar a David. Y la envidia carcomió sus entrañas hasta que finalmente lo destruye. No solo a él, sino ¿a quién? A toda su familia. Entonces mire cómo un momento de ira puede descontrolar y perder su vida y su familia. La ira puede ser útil. ¿Creen que la ira puede ser útil? Sí, la ira puede ser útil, ¿sí? Y todos sabemos que la ira es una emoción poderosa que puede usarse tanto para bien como para mal. La ira no siempre es mala, porque a más de 100 versículos en la Biblia nos habla de que Dios tuvo ¿qué? Ira. Se enojó, pero Dios no peca. Entonces quiere decir que la ira en algún momento puede ser útil, ¿sí? Y Dios se enoja cuando hay pecado en las personas, cuando hay desobediencia. Y también sabemos que la ira puede tener momentos justificados y puede ser justo. Efesios 4:26 nos dice: si se enojan, no pequen, ¿sí? Airaos, pero no pequéis. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Esto nos lo dice en la nueva versión internacional. Así que la ira puede ser útil y es necesaria en momentos en que nosotros vemos que una persona está golpeando a otra indefensa. ¿Eso qué causa en nosotros? Enojo, ira, ¿sí? Cuando vemos injusticias sociales, cuando vemos cómo la droga, la prostitución, cómo vemos cómo los niños son vulnerados, eso de causar en nosotros ¿qué? Enojo, ira, pero es una ira que puede ser útil porque nos va a llevar a hacer algo bueno, algo positivo. ¿Están conmigo en esto? ¿Sí? La ira puede ser útil, ¿sí? Porque si no lloramos, si no nos enojamos, si no nos importa y si somos indiferentes ante esa situación, entonces algo está mal en nuestro interior, porque no está causando algo, dolor, por lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Entonces la ira puede ser útil, sí, pero también la ira puede salirse de control. Entonces puede ser una emoción útil, pero también puede llevarnos rápidamente por el camino equivocado. Y el mismo versículo nos dice: si se enojan, ¿qué debemos hacer? No pecar, ¿sí? No permita que el enojo se ponga el sol sobre su enojo. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es decir, no se acueste enojado. Y si su enojo es justificado, no se vaya a dormir de esa manera. Enfréntelo, háblelo, ore para que traiga Dios alivio a nosotros. Pero no trate de dormir con ese enojo, porque eso ¿qué? No va a funcionar. Y esto le hablamos a las parejas que están recién casadas y que están en ese momento de amor. ¿Y las parejas pelean o no? Sí. Todos los días. Y por favor, parejas, no se acuesten enojadas. Y algunas parejas jóvenes dicen: ay, pues mi mujer se quiere acostar enojada, pues es problema de ella. Y creen, escuchen muy bien, y creen que al día siguiente, ¿qué? ¿Cómo van a amanecer a las mujeres?
los hombres que llevamos añitos ya sabemos qué pasa, ¿cierto? Ese enojo no se va. Antes lo miran uno más rayado. Así que por favor no se acuesten enojados. No duerman con ese enojo, porque no duerme ella, ni duerme usted, pensando en esa situación, ¿sí? Claro que algunos ya tienen mucha experiencia y algunos dicen, yo dormí tan tranquilo mientras ella estaba ahí volteando y haciéndose la que está enojada. Por favor, no vayan a la cama enfadados el uno con el otro, porque la situación va a empeorar el día siguiente. ¿Qué sucede entonces cuando no se controla la ira? ¿Qué pasa cuando esa ira es descontrolada? Se instala en lo más profundo del corazón, se endurece nuestro corazón, distorsiona nuestra personalidad, exprime la alegría y causa infelicidad por todas partes de nuestra vida. Por eso, Efesios 4:27 nos da una advertencia, porque el enojo da lugar ¿a quién? Al diablo, Satanás, el enemigo, como lo quiere hacerlo. Y todos los escaladores de rocas, personas que les gusta escalar montañas, saben muy bien qué es este versículo. ¿Y por qué lo digo? Porque un escalador sabe muy bien que tiene que tener un punto firme, un punto de apoyo, porque si ese punto de apoyo, pues fácilmente puede caer. Y Satanás usa ese puente de apoyo en nuestras vidas, la ira. Empieza a que sea lo más fuerte en nuestra vida para destruirnos, no solo a nosotros, sino a las personas que están alrededor. Así que no den lugar, porque el enojo da lugar al diablo. Y podemos ser fácilmente destruidos por la ira. Mencioné a Saúl hace un momento, y él ofrece un caso de estudio particularmente bueno, porque esto fue lo que sucedió con este hombre. Y si esta semana tienen algo de tiempo, lea esta historia de Saúl. Está en el primer libro de Samuel, capítulo desde el 10 hasta el 26. Y Saúl no todo era malo, él tenía cosas buenas, y fue en muchos aspectos. Fue un hombre talentoso. Él era un hombre alto y guapo, así como yo. Ay, eso se ríen, ¿no? Bien parecido. Era alto y guapo este hombre. Era un líder natural, era hábil en la batalla. Y ¿sabe qué es lo más importante? Fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. Tenía todos los atributos naturales para ser un hombre de éxito. Y contaba con el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Y qué lo llevó a él al fracaso? ¿Qué lo llevó a él al fracaso? Los celos, la ira. Y hubo muchos factores que contribuyeron a su final, porque su ira destruyó su vida y su linaje. Y después de que él escucha que David lo reemplazaría como rey, él empieza a perseguirlo todo el tiempo. Una ira descontrolada, estaba cegado por la ira. Y solo podía pensar en una sola cosa: matar a David. Así que lo persiguió como si fuera un animal salvaje. Lo persiguió hasta el desierto de Judea y lo rastreó hasta una cueva junto al Mar Muerto. Y David allí cortó un pedazo de su túnica en demostración de misericordia. Y aunque Saúl sabía que David sería el próximo rey, su odio lo consumía. ¿Y cómo fue el final de Saúl y sus hijos? Fueron asesinados por los filisteos, y los filisteos le cortaron la cabeza, colocaron su armadura en un templo pagano
y colgaron su cadáver decapitado en el muro de Betsán. Fue un final desastroso para él y un hombre que estaba destinado al éxito. Una gran promesa para él. ¿Y qué fue lo que lo destruyó a él? La ira. La ira descontrolada. Y así como hubo este hombre, también hubo otro hombre en la Biblia que tenía todo el derecho a estar enojado por la forma en que lo trataron. Era un buen hombre, era un maestro de la ley, un hombre que ayudaba a los necesitados. Se enojaba cuando veía injusticias en el mundo. Nunca ocupó un cargo público, nunca escribió un libro, nunca viajó más de 200 millas desde el lugar donde nació. Su propia familia decía que lo que hacía era algo extraño con su vida. Nunca entendieron por qué hizo lo que hizo o por qué dijo lo que dijo. Y cuando él empieza su ministerio, ¿de quién estoy hablando? Los que estaban en el poder lo consideraron al principio como una molestia, pero luego se convirtió en una amenaza. Enviaron a sus mejores hombres para que intentaran hacerle tropezar con tecnicismos, pero eso no funcionaba. Era demasiado inteligente para dejarse engañar por preguntas astutas, y cada vez los hacía ver como personas tontas. Y eso hizo que estos hombres causaran en ellos ¿qué? Ira, enojo. Y decidieron que este hombre debía ¿qué? Morir. Debemos matarlo. Pero como este hombre era tan popular entre la gente, no podían arrestarlo al azar. Tenían que encontrar una razón, una excusa, algo que les diera para sus actos sucios. Así que llegó ese día que este hombre viaja a la capital para una celebración pública. Y miles de personas estaban esa semana allí. Y este hombre entra por la entrada principal en un burro. Y este hombre lleno de multitudes que le decían y le gritaban Hosana, que se traduce Dios, sálvanos ahora. Y le gritaban y le decían sálvanos ahora. Y este hombre entrando por allí, aquellos otros hombres decidieron que él debía de morir, llevados por la ira, por el enojo. Y estos líderes decidieron actuar. Ya no les importaba lo correcto, ya no les importaba lo que era justo, lo que era bueno. Era importante que este hombre muriera. Y era tan grande su odio, tan profunda su ira, que decidieron acabar con este hombre. E hicieron entonces que uno de sus seguidores se dejara comprar el tesorero por unas cuantas monedas. Lo arrestaron, lo golpearon cruelmente, lo ridiculizaron, lo escupieron, se burlaron de él, lo humillaron, lo torturaron hasta dejarlo con la carne colgando en tiras. Lo golpearon hasta que apenas estuviera algo consciente. Lo desnudaron por completo. Lo condenaron a morir. Lo obligaron a llevar el instrumento de su propia muerte, una cruz. Y la Biblia nos dice que los transeúntes se detuvieron al verlo y luego se unieron a la multitud que lo abucheaba, enloquecidos de sed de sangre. Y esa fue una escena espantosa. Prueba de que la mente humana es capaz de hacer las peores atrocidades. ¿Conducidos por qué? Por la ira, por el enojo, por no tener autocontrol. ¿Y sabe qué es lo más triste y tenaz? Que tú estabas allí y yo estaba allí. Porque nosotros estamos siendo parte de este mundo maldito.
que estábamos diciéndole a esas personas y le estábamos diciendo a él, crucifíquenle. Todos estábamos allí, no para ayudar, sino para hacer más daño, para unirnos a esa chusma que gritaba, crucifíquenlo. Todos estábamos allí para verlo morir. Un buen hombre, sin hacer nada para salvarlo, sin hacer nada para aliviar su dolor. Estábamos allí. Él te vio a ti y me vio a mí, pero no nos vio con enojo, nos vio con amor. Te conocía por tu nombre, también me conocía. Y todos nos unimos a ese terrible momento. Todos aplaudimos cuando fueron esos clavos enterrados en sus manos y en sus pies. Toda la raza humana estaba allí riéndose mientras el Hijo de Dios moría. ¿Y cuáles fueron esas palabras que dijo Jesús estando en la cruz? Padre, perdónalos. No dijo mucho ese día, solo unas 7 u 8 frases, pero qué palabras que tenían poder y qué verdad decía. Como dice un hombre que no hizo nada, que nunca pecó, y decir estas palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto nos lo dice Lucas 23:34. ¿Perdonarles? Si estos hombres son culpables del mayor crimen de la historia. Perdonarles si él era inocente y ellos lo sabían. Perdonarles sabiendo que habían transgiversado la verdad. Habían inventado mentiras, calumniando su nombre, sobornaron a un tesorero, manipularon el juicio para garantizar su muerte. Perdonarles, ¿cómo podría hacer eso? Pero esto fue lo que dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y era este el mejor hombre que el mundo haya visto jamás. Vino a mostrarnos cómo vivir y a mostrarnos cómo morir. Vino a salvarnos cuando todavía éramos pecadores. Y me alegra mucho que Jesús haya dicho esto, porque nos muestra que el perdón siempre es posible. Y si Él pudo perdonar con todo lo que hicieron, imagínate lo que podríamos hacer nosotros. Y si el Hijo de Dios pudo elevarse por encima de la ira y el odio y pudo perdonar a sus enemigos, entonces nosotros también podríamos hacerlo. Y algunos dirían, pero es que no conocen mi realidad, no conocen que el hecho de pensar en esa persona, en esa situación, cambia mi rostro, cambia mi perspectiva. Perdonarlos, eso no es posible. No saben lo que me hizo, no sabe esa situación, el dolor que causó en mí. Y perdonarlos, quitar esa ira de mí, eso no es tan sencillo. Y quiero hablar sobre 4 pasos hacia la libertad. Y me pregunto cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas porque nos hemos dejado llevar por la ira. Decir cosas que no debíamos decir. Reaccionar, actuar en un momento llevado por la ira. Un momento de tensión de las que luego nos hemos arrepentido. ¿Cuántos matrimonios se han roto? ¿Cuántas amistades se han acabado? ¿Cuántos empleos se han perdido? Porque hemos perdido el control. Y hemos dicho y hecho cosas de las que después decimos, la embarré.
Existe una mejor manera. ¿Cómo manejamos nuestra ira para que esto no nos destruya? Porque es una realidad. Podemos estar enojados y en un momento de impulso cometer grandes errores. Entonces, permítanme, con lo que me queda de tiempo, terminar este mensaje con 4 sugerencias acerca de cómo controlar nuestra ira. Y lo primero que quisiera que hablemos esta mañana es: ten el coraje de enfrentar tu ira. Y todo comienza con esto, con admitir que nos enojamos, con admitir que en nuestro corazón, en nuestra mente, hay ira. Porque podemos mostrar una bonita cara ante las demás personas, de ser esa persona tan amable, tan querido, tan querida, tan bella persona. Y luego la pareja diciendo, y si supiera cómo es en la casa. Esa otra cara que nadie ve, solo la risa. Y he aprendido por experiencia personal de lo que estoy diciendo. Yo también me he enojado, también he perdido el control. Le he dicho cosas a mi esposa de las cuales no debía haberlo dicho. Soy imperfecto, soy humano, pero también lo importante es reconocer que nos equivocamos, que hay un momento que sí somos controlados por la ira, que somos llevados a un impulso de decir cosas que no debíamos de decir. Y es bueno decir, sí, me enojé, perdí el control. Y también es bueno admitir nuestros errores. Tengo que hacerme cargo de mis propios problemas y de las consecuencias que esto trae en la ira. Así que tengamos el coraje y la valentía de enfrentar nuestra ira. Número 2, comparte tus luchas con alguien de confianza. Y algunos tienen dificultades con este asunto porque albergamos sentimientos profundos y a veces no sabemos qué hacer con ellos. Cuéntale a otra persona y podamos hablarlo con personas de confianza, que podamos compartir esto como una debilidad. Es que me enojo con tanta facilidad, me irritan ciertas situaciones que vivo con mi pareja, con compañeros de trabajo, con vecinos. Háblelo con alguien. ¿Cómo poder empezar a trabajar esto? Y tener el coraje de admitir que necesitamos ayuda. Número 3, haz un inventario de tus relaciones. Hay un dicho muy popular: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De dónde te estás alimentando? ¿Con qué personas te estás rodeando? Personas que mantienen enojadas, que son impulsivas todo el tiempo, que hay rencor, que hay resentimiento. ¿Con qué tipo de relaciones andas a menudo? Y que eso te está llevando a no tener autocontrol. Estar enojado con la vida por falta de oportunidades o por no tener lo que otros sí tienen. Y la envidia, el celo, no es nada bueno. Si no, pregúntenle a Saúl cómo terminó su vida. Y miremos lo que dice Efesios 4, 31, 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y Pablo aquí está diciendo, líbrense de toda amargura, furia, enojo. Antes tengamos palabras amables unos con otros y seamos de buen corazón. Y estas palabras son muy específicas.
donde examinemos nuestra vida en búsqueda de cualquier signo de amargura, de enojo, de rabia, de peleas y malicia. Porque la ira mata, la amargura mata, la calumnia mata, el enojo mata, el resentimiento mata. Y no solo mata a otras personas, te carcome y contaminas a otras personas. Y número 4, entrega el control de tu vida al Espíritu Santo. Y el título de este mensaje es el autocontrol, pero en realidad se trata del control del Espíritu Santo. Nos advierte Efesios 4:30 de que no debemos contristar o entristecer al Espíritu Santo, albergando amargura en nuestro corazón. Así que o puedes dejar que el Espíritu Santo tome el control, o puedes dejar que tu ira sea quien tome el control. No hay una tercera opción, ni un punto intermedio. Y Jesús nos ha mostrado ese camino de perdón, de no llevar las cosas a otro nivel, de perder tu vida. Y no tienes que vivir enfadado por la vida y amargado por la forma en que te tratan otras personas. A través del poder del Espíritu Santo, tu vida puede ser diferente. Y el Espíritu de Dios puede liberarte de esas cadenas que te atan al pasado, que no te permiten avanzar, que no te permiten seguir adelante, que piensas en esa persona, en esa circunstancia y causa en ti enojo, ira, resentimiento. Y el precio puede ser sencillo, pero no es barato. Tienes que renunciar a tu ira, dejar ir tu amargura, decir adiós a tus recuerdos dolorosos. Y solo entonces el Espíritu Santo actuará en ti para tomar el control de tu vida. Y quiero terminar esta mañana con una oración. Y si alguno quiere hacer esta oración en voz alta y quisiera decirla lentamente, frase por frase. Y dice lo siguiente: Padre, durante demasiado tiempo he intentado resolver mis propios problemas. Pensé que podía manejar las cosas por mi cuenta y no funcionó. He arruinado mi propia vida. Lo he intentado una y otra vez y ahora estoy cansado de intentarlo. Señor Jesús, gracias por mostrarnos cómo vivir. Gracias por mostrarnos cómo morir. Gracias por quitarme todos mis pecados cuando moriste en la cruz. Gracias por mostrarnos cómo perdonar a las personas que más nos han hecho daño. Espíritu Santo, estoy listo para que entres en mi vida. Aquí y ahora te entrego el control. A partir de hoy, quiero que dirijas mi vida. Por favor, lléname con tu poder para que pueda convertirme en una persona verdaderamente diferente. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo lo que hay en mí, quiero que tomes el control. Señor Jesús, ahora tú estás a cargo. Guíame y yo te seguiré a partir de hoy. Amén. Y que Dios nos conceda una nueva vida a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y que puedas experimentar la libertad del perdón y la alegría que proviene de dejar que Él tome el control. Amado Padre, estamos en esta mañana ya casi tarde, muy agradecidos contigo.
Gracias por lo que nos has enseñado acerca de la ira, del enojo, de la envidia. Gracias, Señor, porque tú te enojaste, pero no pecaste. Y tenías todo el derecho a estar enojados con nosotros. Y tú fuiste a la cruz, moriste por nuestros pecados. Y aún en ese medio de dolor, de sufrimiento, expresaste palabras como: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y gracias, Jesús, porque fuiste a la cruz por nuestros pecados. Y conoces nuestras vidas, conoces nuestras luchas, conoces cómo tal vez nos enojamos con tanta facilidad, cómo somos tan impulsivos para hablar sin pensar, cómo hay palabras tan hirientes en nuestra vida. Y hoy venimos a pedirte perdón, porque no hemos sido controlados por el Espíritu Santo. Hemos sido controlados por la ira, por los celos, por la envidia. Y hoy necesitamos una vez más que tú tomes el control de nuestra vida. No quiero seguir hiriendo a otros, no quiero seguir maltratando a quienes se han sentido maltratados por la forma en que he manejado mi ira y mi enojo. Y queremos a partir de hoy poder hacer cambios en nuestras vidas, poder tener el coraje de admitir que tenemos un problema con la ira, que podemos compartir esas luchas con alguien de confianza y poder hablarlo, porque es una debilidad. Que hagamos un inventario de nuestras relaciones, de con quiénes nos estamos relacionando, qué tipo de contenido estamos viendo, donde esa ira y ese enojo cada vez es más fuerte. Y queremos entregarte ese control de nuestra vida al Espíritu Santo. Que Él verdaderamente sea quien controle, quien nos permita pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Y vivir no a nuestra manera, sino a la manera en que tú quieres que vivamos cada día. Señor, sí, vivimos en una sociedad enojada, una sociedad donde es difícil, pero no queremos permearnos de esto. Queremos marcar la diferencia en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, con quienes nos relacionamos. Y no es nada, no es sencillo y es costoso el hacer esto, pero es necesario para nuestras vidas. Por eso, Proverbios nos dice que debemos ser pacientes y no airarnos, no enojarnos. Necesitamos estas palabras de Proverbios, estas palabras de Romanos, estas palabras de Efesios que hablamos hoy, que nos guíen en nuestra vida, hacer de nuestra vida algo práctica para hacer las cosas correctas de hoy en adelante. Ayúdanos, Señor, guíanos, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, nos vemos el miércoles nuevamente de manera virtual. Así que si saben que Abigail está gritando y que está haciendo algo ahí mientras estamos cantando y estoy dando el estudio, ya saben qué pasa. Que Dios les bendiga, que pasen una buena semana y el domingo nos vemos con otro tema de sabiduría para vivir. Que pasen una buena semana.